El proceso que se inició el 15 de mayo del 2011 fue la explosión de la demanda ciudadana. La gente salió a las calles, reclamó democracia, mayor participación y sobre todo poder de decisión en esos asuntos principales que les afectaban, que nos afectan a todos los ciudadanos. Las voces de protesta pues, se venían escuchando desde hacía ya tiempo en distintos sectores y por fin hay un espacio en el que se encontraron, confluyeron, se escucharon, debatieron entre sí, muchísimas voluntades muy diversas en toda la apariencia, muy diversas en todos los espectros, pero lograron conformar un gran coro que sirvió de altavoz para todo ese malestar que existía desde hacía tiempo, que sigue existiendo, que se mantiene hoy, pero que se encauzó de forma diferente. Mientras eso ocurría desde los balcones de los despachos oficiales, en las juntas directivas de las grandes empresas y en los consejos editoriales de los medios más potentes de este país, unos pocos, los de siempre, los mismos, los amigos, las familias, vamos, los que hasta ahora se han repartido el pastel, auguraron, y estoy seguro que no solamente auguraron, sino que lo desearon fervientemente y hasta oraciones le echaron, le auguraron ningún futuro a ese espíritu del 15M. E incluso varios de esos gurús llegaron a decir que no había servido para nada. 3 años después, algunas formaciones políticas, fruto de aquel movimiento, ya cuentan con representación en las distintas cámaras. En 2015 se preveía un escenario inédito para las futuras contiendas electorales, y yo le preguntaría hoy, ahora mismo, a esos visionarios, los mismos que además que hablaron y defraudaron las cajas de ahorros en beneficio propio y de sus amiguitos del corazón de la banca privada, si hoy siguen augurando ese ningún futuro a la movilización ciudadana y si también siguen pensando que no sirvió para nada. El panorama político está dando un vuelco, no lo ha dado del todo, pero estamos siendo testigos, lo estamos viendo, asistimos a ello y participamos de ello, que es lo más importante. Ellos saben y nosotros también, y por eso se está haciendo este tipo de acciones. Por todo ello, AESCO dedica este primero de los foros tras el verano a los nuevos procesos políticos y a la implicación de las y los ciudadanos en los mismos. Vamos a hablar de toda esa democracia, de la democracia que queremos, pero para poder hablar de esas nuevas propuestas deberíamos, yo creo que hacer un breve repaso a esa pseudocracia que tenemos y que me va a permitir dar unas pinceladas a golpe de titular, porque esos son los titulares que nos vienen despertando ya desde hace bastante tiempo, con noticias e informaciones que además de causarnos estupor o no dar crédito a esas informaciones, nos indignan cada día a todos. Seleccionado titulares y después titulares de los medios de comunicación, y he puesto unos antetítulos que he seleccionado yo antes también, con unas frasecitas. Aborto electoralistas, 2 puntos. Ese es mío. Ahora el titular: el PP sacrifica a Ruiz Gallardón y aborta una ley que quería imponer. Otro titular: Ariola y Mariano salieron de cuentas. Vamos a otro grupito de esos titulares, yo los iba agrupando según me iban apareciendo. Yo atiendo bien a los míos, he llamado a estos. El FROP ha detectado 20 irregularidades en las cajas nacionalizadas. El escándalo de las cajas B de Caja Madrid, pues el PP dice que desconoce si tomará medidas contra sus militantes, los implicados en esas tarjetas black con las que ellos pagaban. Vamos a otro espectro de los titulares. Tú me das cremita, yo te doy cremita, llame a estos. Fabra seguirá sin ingresar en prisión por decisión de la audiencia de Castellón. La multiimputada, este es otro titular, alcaldesa de Alicante, Sonia Castedo, no piensa en dimitir. El PP rechaza la moción de censura en su contra, presentada por Izquierda Unida, que pedía su dimisión. Vamos al último grupo de titulares, pero solo seleccioné algunos, se me quedaron muchísimos. Maniobras de distracción, llame a estos. Artur Mas intensifica el desafío, el 9N se mantiene. En respuesta, el PP se escuda en el Tribunal Constitucional y no propone alternativa. Ante todo está la unidad de España. Con ese terminamos. Y es que así no hablamos de lo importante. No hablamos del paro, la precariedad laboral, la pobreza, la desnutrición infantil, el pésimo nivel del sistema educativo, los recortes de derechos y las privatizaciones encubiertas o no tanto de la sanidad, el colapso, inoperancia y desprestigio del sistema judicial, la complicidad y la indolencia ante las miles de muertes de seres humanos cuando intentan llegar y cruzar la frontera de Europa, la banalización del consumo y la entrega del control de las vidas de los ciudadanos al mercado, la inminente emergencia global por la destrucción de nuestro medio ambiente y cambio climático, etc. Porque esa lista
que podríamos seguir enumerando todos los problemas que nos preocupan y que todos queríamos ayudar a cambiar, es muy larga, pero no se habla de ello porque no quieren, porque pues los que detentan el poder siempre prefieren hablar de estos otros temas y de estos otros titulares que les hemos contado, por lo menos también aunque los eviten. Actualmente elegimos a nuestros representantes políticos por periodos cerrados, cada 4 años, con un voto que pareciera darles poder plenipotenciario en nuestro nombre, en nombre de todos los ciudadanos, para desmontar sin pudor el estado de bienestar, recortar derechos, desmantelar las estructuras del Estado que en principio están ahí o estaban ahí para garantizar esos mismos derechos que nos vulneran los ciudadanos. Mientras tanto, se escudan en nuestros votos, los traicionan y además traicionan la confianza que eso significa que se depositan en esos votos para repartirse entre ellos el botín. Como dicen, eso sí, muchos listillos, los chollos no duran para toda la vida, y este es el principio de ese chollo que no dura para toda la vida. Los miedos cambian de bando, las cosas están girando y los corazones se están moviendo, las ideas se materializan. Por eso, y sin más introducción que ese repaso a los titulares, algunos de hoy, otros de esta semana y otros de la semana anterior, vamos a hablar de la democracia que sí queremos, de las nuevas fórmulas de participación ciudadana, con 3 invitados muy especiales que desde diferentes ámbitos siempre se han interesado en la política, en la buena política, y sobre todo en hacer al ciudadano el centro de ese ejercicio cívico. Están con nosotros el día de hoy en la mesa Carlos Ramiro Martínez, que es psicólogo de la Universidad a Distancia, con especialidades en psicología clínica y psicología industrial. Trabajó en uno de los centros integrados, esta historia la recuperé porque me parece interesante, centros integrados de empleo de la Comunidad de Madrid, que existían hasta el 2012 en esta comunidad, cuando el PP cerró todos los centros de este tipo aquí en la comunidad. Colabora con Cruz Roja en planes de empleo, por lo que es un gran conocedor de este tema, por la amplia experiencia profesional y laboral sobre el empleo en nuestro país. Actualmente está en ECUO, es uno de los 3 coordinadores del grupo temático de Economía y Sociedad de la Comunidad de Madrid, del grupo ECUO. Está también Carlos, pues le saludamos, no sé si le quieran un aplauso, más bien cuando lo escuchemos y hablemos con él. Yolanda Villavicencio, licenciada en Ciencias Económicas y Empresariales, máster en Cooperación Internacional para el Desarrollo y Codesarrollo, y especialista en Mujer y Desarrollo, y tiene una amplia carrera o experiencia solidaria en tema de migraciones, por haber dirigido durante muchos años pues la Asociación América España Solidaridad y Cooperación, AESCO. Además, fue diputada en la Asamblea de Madrid por el Grupo Socialista en la 8ª legislatura, y fue la primera mujer de origen latinoamericano, que también parece importante destacar, en ocupar ese escaño. Allí además ejerció responsabilidades de vicepresidenta de la Comisión de Educación, portavoz adjunta de Inmigración y vocal de la Comisión de la Mujer, por lo que hizo muchos amigos ahí en la Asamblea. Y también está con nosotros Miguel Álvarez Peralta, él es licenciado en Comunicación Audiovisual de la Universidad Carlos III, ingeniero técnico de Informática de Sistemas de la Complutense de Madrid. Ha estado en distintas universidades, distintos lugares, como estudiante visitante, tiene doctorado, o sea, no es un recién llegado en estos temas, máster en periodismo científico de la UNED, y además también pues ha realizado estancias en universidades tan importantes como la de Bolonia o Harvard University. Actualmente participa de Podemos y es portavoz del Círculo Podemos. La dinámica es muy sencilla, cada uno de ellos va a disponer de unos 15 o 20 minutos para exponernos pues, sus ideas, sus propuestas o sus puntos de vista sobre el tema que hoy nos ocupa, y luego pues vamos a dar una ronda de preguntas o de aportaciones, vamos a conversar entre todos, que es lo que queríamos. Y agradecer antes de empezar a Traficantes de Sueños por acoger este acto en este espacio, a ESCO por idearlo y organizarlo, y pues por supuesto a nuestros 3 invitados y a ustedes por venirse aquí esta tarde. Comenzamos con Carlos. Muchas gracias, Andrés. A ver. Bueno, ante todo quería disculparme porque el tema de hoy es democracia que queremos y yo no soy uno de los coordinadores del grupo de democracia y derechos de ECUO. Vengo un poco a suplirlo, pero bueno, también es cierto que dentro de los procesos de democracia que ECUO está implantando y que son parte de la raíz de ECUO, radicalidad democrática era una de nuestras 3 insignias cuando nos creamos como partido, ¿no?
y somos el primer partido que ha hecho unas primarias abiertas, libres, gratuitas para mayores de 16 años para elegir a nuestros candidatos a la lista de las europeas. Esto además me hizo mucha ilusión que me presentara, que luego al final, como yo no salí muy bien, porque tampoco soy muy buen orador, como comprobaréis dentro de poco, pues no llegué a salir ni siquiera en las listas. Pero también es un orgullo para mí no salir en las listas, aunque hubiera tenido puesto de salida, porque ECU hizo, bueno, y está haciendo todo lo que todos los partidos tradicionales no hacen. Para ECU es más importante la participación ciudadana y la representación de todas las voces que hay que otras cosas. Y hicimos una cooperativa política, fuimos 10 partidos coaligados para poder poner un eurodiputado. Y lo hicimos con mucho esfuerzo, con muchas ganas y además cediendo el primer puesto, como en realidad compartiendo el primer puesto, porque tanto si sacamos un eurodiputado iba a ir un tiempo el de Compromís y otro tiempo el de ECU, y iba a ir primero el de Compromís, es decir, que encabezaba la lista una persona de Compromís. Pero para nosotros era más importante llegar a ese acuerdo y que en Europa hubiera una multitud de opiniones y más diversidad, que no solo los dos partidos de siempre, que con un eurodiputado ya nos parece una pasada, ¿no? Nosotros a lo mejor no hemos tenido la cobertura mediática que otros sí han sabido ganarse y hacer, y con esto me refiero a los compañeros de Podemos, que lo han hecho excepcionalmente bien y que además han abierto un montón de reclamaciones y de cosas que estaban en murmullo y que eran algo patente de no representatividad de esta democracia, y han sabido trasladar esto a la opinión pública a través de los medios de una forma muy contundente, y la verdad es que me alegra mucho. O sea, aunque muchas de las cosas que decían nosotros también las decíamos, pero bueno, si a alguien le escuchan, a mí me da igual que sea a mí o a otro, si se escucha lo que se tiene que decir, y si la ciudadanía, gracias a ello, participa. Porque evidentemente hay una cosa que ha ocurrido en las últimas elecciones, y es que no se esperaba la participación que ha habido, y eso ha sido gracias definitivamente a la irrupción de Podemos a través de los medios de comunicación. A mí me hubiera gustado que hubiera sido alguno de los de ECU diciendo lo mismo en medios de comunicación, pero desgraciadamente o no nos sabemos comunicar o no conseguimos que nos presten atención, y es muy difícil hacer lo que ha hecho Pablo Iglesias, y yo desde aquí pues se lo felicito, porque ha sacado a la palestra muchos temas que son muy complicados, los ha simplificado para que mucha ciudadanía los pudiera entender, y ha podido canalizar toda esa desazón, por así decirlo, que tenía la ciudadanía sobre esta panda de ladrones bellacos que están en puestos de poder, ya sean políticos, banqueros o cargos institucionales a dedo o de confianza, o también políticos. Les ha puesto un nombre, una etiqueta llamativa, que eso es invento que yo sepa totalmente suyo y me parece fantástico. Otra cosa es que también es un peligro las etiquetas, pero bueno. Y más allá de esto voy a decir alguna cosita más. El día 13 de septiembre el partido de ECU, a través de una reunión de nuestro comité federal y por consenso, sacó una nota para explicar que nosotros íbamos a apoyar a todas las candidaturas estilo Ganemos o Guayem que hubiera, porque para nosotros era fundamental la participación ciudadana. De hecho, otra de las cosas que, digamos, que ECU ha intentado ha sido, y ha conseguido, es a través del parlamentario que tenemos a medias con Compromís, que salió en Valencia, entonces salió de Compromís, pero que a todas las peticiones que hacemos de ECU nos las acepta, fue hacer una votación de qué posición iba a tomar un diputado en el Parlamento español. Y se votó qué posición se iba a dar él en el Parlamento español a la hora de votar en el Congreso de los Diputados. Ese tipo de iniciativas son totalmente nuevas, ¿no? ¿A qué grupo parlamentario o el PP se le ocurre preguntar a la ciudadanía o a sus militantes qué postura deben de tener para aprobar esta ley o no? Ninguno. Entonces, pues, yo creo que sí que hay... creo que lo de las etiquetas, llamar a todos políticos casta, es peligroso por eso, porque los políticos que estamos intentando hacer otras cosas distintas,
pues a lo mejor no son castas, son representantes ciudadanos, como deben de ser. Pero bueno, a lo largo del debate tampoco quiero gastar mucho tiempo, no sé si llevo mucho o no. ¿Tienes para el tiempo? Tengo tiempo. Bueno, también entonces contaré alguna cosita más, por ejemplo. Hay algunas, digamos, alternativas que la ciudadanía conoce poco, pero que en ECUO se hablan y se debaten sobre cómo hacer que la ciudadanía pueda participar más en el día a día. Decimos que los votos, digamos, nos los tienen como secuestrados durante 4 años y se brindan de una legitimidad un tanto dudosa por nuestro sistema electoral, ¿vale? Pero bueno, una legitimidad para hacer lo que les venga en gana durante 4 años. Yo, como candidato de ECUO que fui a las europeas, firmé un documento en el que me comprometía a seguir paso a paso el programa electoral. ¿Qué ocurriría si a mí me ocurriera lo que le ha pasado a Rajoy? Que ha llegado al poder y no podía hacer nada porque decía que no podía. Y entonces iba a hacer todo lo contrario. Pues si a mí me pasa eso, yo después de firmar eso, no me queda otra que dimitir. Bueno, que sería lo lógico, ¿no? Pero el señor Rajoy no ha dimitido. El señor Rajoy ha hecho lo que le ha venido en gana y ha hecho recortes y desde luego, mira que tenía posibles medidas fiscales para hacer, porque hay un largo recorrido de liberalización y de medidas económicas que se han ido quitando a lo largo de los años, como el impuesto a las sucesiones, al patrimonio y demás, pero no. Para recaudar fondos lo que ha hecho ha sido recortar los salarios de todos los funcionarios, congelarles paga extra, hacer una reforma laboral que es muy dañina para los salarios de los trabajadores, que aumenta la precariedad, que ha favorecido los despidos y las recontrataciones a menor salario y con menor horas, sobre todo con menor salario, además de menos horas. En definitiva, que los que han resultado castigados por la crisis han sido los ciudadanos de a pie. Y los ricos, lo que han hecho ha sido hacerse más ricos. El otro día en El País salió una noticia diciendo el número de millonarios que había en España había crecido, bueno, perdón, el número de fortunas por encima de los 30 millones de euros. Yo no sé si habéis visto alguno a la cuenta, pero con 30 millones de euros uno se puede autoimponer un salario increíblemente brutal durante toda su vida y vivir 125 años y vivir a todo trapo. Bueno, claro, a todo trapo lo pienso yo, porque los tipos estos que tenían las tarjetas Black, yo no sé cómo hacían para comer 3 millones de euros en comida. Yo es que eso no me lo explico, o sea, no me entra en la cabeza, no sé lo que comían. Pero una vez vi un documental en el que por lo visto se podía comer láminas de oro y tal, a lo mejor han estado comiendo eso todos los días. Porque hice las cuentas y había que gastarse 841 euros al día. Yo no me explico cómo puede alguien gastarse tanto dinero. Pero bueno, supongo que invitarían a toda su familia, pero es que aún así, 841. Yo es que no conozco sitios a los que pueda ir para que me cobren 841 euros por una comer, no entiendo. Bueno, volviendo a la representatividad, a los cargos y demás. En ECUO intentamos 3 cosas muy sencillas, a lo mejor no las hemos divulgado lo suficiente, pero son transparencia, participación, sostenibilidad. Radicalidad democrática. Algunos hablan de la ecología política. Y yo diciendo, bueno, ecología política, pero si esto solo lo conocemos los 3 que estamos aquí hablando en ECUO de lo demás, pues bueno, voy a aprovechar ahora para contar un poco. La ecología política consiste en eso, en equidad, justicia social, sostenibilidad y transparencia. Democracia, en mayúsculas. Es decir, hacer transparente todo lo que son las funciones públicas para que el ciudadano tenga la posibilidad de revisar y cuestionar nuestro propio trabajo. Esto es una cosa que el Partido Verde Europeo ha estado insistiendo durante los últimos años y es marca de la casa del Partido Verde Europeo. Transparencia total, pedir absolutamente con quién te reúnes, para qué te reúnes. De hecho, en el Parlamento Europeo ha habido una gran batalla por intentar que los lobbies tuvieran un tipo de legislación, que por lo menos hubiera un tipo de control, porque si no se controlan, los lobbies siempre van a existir, incluso puede haber lobbies muy, ¿cómo se dice?, muy normales y muy sensatos. Podemos hablar de grupos que quieran, a lo mejor, por ejemplo, la noticia que ha habido ahora sobre
el acoso a los homosexuales en Cataluña. Pues el lobby de los homosexuales y bisexuales y demás ha dicho, oye, el acoso debe legislarse de otra manera porque es un problema muy grave y que por vergüenza, porque se tapa, pues se tiene que hacer de otra forma. Pues a mí me parece muy honrado y muy honesto que ese lobby pida una serie de cambios legislativos. Pero, ¿qué ocurre con los lobbies que vienen por parte de la industria para que se beneficie uno y todos los demás pagamos una factura de luz impresionante? Pues esos lobbies pues, debería estar regulado. Estas cosas deben regularse. Pues en Europa han hecho todo lo posible, se han hecho bien fuertes Partido Popular, liberales y PSOE para que esto no saliera adelante. Y esto es una de las cosas que la gente pues no sabe, ¿no? Y EQUO lo defiende y otros partidos de izquierdas lo defendemos y esperemos que con este nuevo cambio, con esta ruptura del bipartidismo, pues se pueda llevar a cabo. Bueno, yo voy a continuar un poco en esta línea, pero voy a dar pues un poco más también la perspectiva desde un movimiento social conformado por una realidad como ha sido la migración y la transformación de España en una sociedad mucho más diversa, también que aporta a este debate. Pero bien es cierto que desde el 15 de mayo del 2011 las cosas no han vuelto a ser ni volverán a ser como antes, ¿no? Es decir, la crisis, producto de todo ese descontrol y de toda esa opacidad con que se ha gestionado la política, la economía y la falta de controles, pues lleva a ese hartazgo y a esa indignación a la sociedad. Y después de eso es claro que los dos partidos, por llamarlos tradicionales, pues entran en una gran crisis. Viene también el proceso de la abdicación del rey y una nueva aclamación de un rey pues un poco triste, sin mucha ilusión en el pueblo, ¿no? Y han surgido evidentemente nuevas formaciones políticas que están aquí y que recogen, ¿no?, esa aspiración de una mayor participación, pero no representativa, sino queriendo ser mucho más real, como esa necesidad de que los ciudadanos hagan política y también decidan en la política. Pues no es fácil, ¿no?, pero veo que se está intentando porque la sociedad demanda eso, ¿no?, y cada día es que nos levantamos con un titular de escándalo, o ahora ha sido el tema de las tarjetas fantasmas de Bankia, cuando pues todos sabemos que eran los peores momentos de la crisis, era una época en la que estaban desahuciando a miles de personas y sin embargo estaban allí todos compinchados y todos unos y otros lo sabían, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí se ve que hay una falta de controles reales, o que el poder está tan entronizado para ejercer esos lobbies a través de personas que hacen política y que van a estos organismos donde simplemente lo que hacen es muchos tratos de favor y beneficio para sí. Pues todo esto, pues digamos, es lo que viene a acuñarse en lo que ha sido la casta y el rechazo que plantea la sociedad, ¿no? Pero bueno, también es importante plantear que todo esto ocurre también en un contexto de mucha desigualdad, es decir, que la desigualdad que genera la crisis, el mayor empobrecimiento que hay el mayor empobrecimiento en la sociedad española, pues también tiene, digamos, unos límites en cuanto a la globalidad, porque también estamos hablando del cambio climático, estamos hablando de esos límites del crecimiento. Y para nosotros, al menos, no sé, siempre ha sido el norte de Europa, ha sido Suecia, como ese parangón de democracia, de donde pues la gente si comete una irregularidad, una inmoralidad, aunque no sea una ilegalidad, pues uno oye que dimitieron los diputados en Inglaterra, que dimitieron en el norte de Europa, pero aquí es muy difícil que eso suceda porque hay un montón de gente aforada que haga lo que haga, pues como que no le pasa nada, ¿no? O sea, para que
dimita, como lo han hecho dimitir al secretario de UGT por estar implicado en esto, pues a veces cuesta, ¿no? Bueno, y hablaba de que la desigualdad internacional pues también tiene que ver muchísimo con la democracia que queremos, porque siempre nos han dicho que el crecimiento necesariamente a la equidad y a la distribución de la riqueza le tiene que preceder un crecimiento económico, y nosotros estamos viendo que no siempre es así, porque hay países, por ejemplo, en América Latina, que con unos gobiernos distintos, con unas reformas distintas, bajo otros parámetros, sí han crecido, pero también han distribuido y han sacado a mucha población de la pobreza extrema, y han hecho unos cambios donde los pueblos han estado mucho más empoderados. Lógicamente, desde el discurso oficial siempre se les tacha de semidictaduras y se les cuestiona, porque son ejemplos que no convienen que la gente tenga como referente, ¿no? Pero bueno, pues por ejemplo podemos hablar de Ecuador, Bolivia, Uruguay, que quizás no han crecido tanto como México y Colombia y Perú, que han tenido un crecimiento sostenido de un 6-5%, y sin embargo no han distribuido tanto o no han avanzado tanto en términos de desarrollo sostenible y sustentable como Uruguay, Bolivia y Ecuador, ¿no? Porque Colombia mantiene unas tasas de crecimiento muy importantes, pero es un país que distribuye muy mal y que dentro del indicador de desarrollo humano pues ocupa hoy por hoy un puesto mucho peor que cualquiera de estos otros países, ¿no? Y bueno, pues estas son mediciones que hace Naciones Unidas a través de sus informes de desarrollo, y nos muestran que pues no es tan cierto, ¿no? Que necesariamente tenga que haber crecimiento para distribuir mejor la riqueza que se produce en la sociedad, ¿no? Y pues el caso de Uruguay con su Frente Amplio es muy claro, a través de políticas redistributivas, de unas políticas de vivienda donde prima el tema cooperativo frente a la vivienda, y realmente el que no es considerada un producto de compra y venta, sino un bien social. Entonces pues tiene que ver también esa democracia con ese ejercicio de derechos sociales reales, donde la sociedad pueda elegir, y sabiendo que hay unos límites del crecimiento y que no podemos seguir teniendo unos niveles de consumismo como los que hay, pues definir qué es lo que quiere para también aportar a las generaciones que vienen, ¿no? Y estos pues son ejemplos de valentía, de coraje, que pues son importantes transmitir, ¿no? Y conocer, porque a veces también en esto pues hay una visión etnocéntrica de hacia dónde ir, ¿no? Pero en otros pueblos, en otras latitudes hay experiencias tal vez menos conocidas, que también muestran cómo los pueblos se levantan y han logrado hacer reformas importantes, ¿no? En el caso de Colombia, por ejemplo, en su momento se tenía que dar un proceso constitucional porque era producto de una negociación política entre grupos insurgentes, y sin embargo, no se quería, pero hubo una movilización ciudadana que en desobediencia civil logró imponer un número de votos tan suficiente que tuvieron que contarlos, y era un plebiscito, un referéndum que se hacía en torno a si el pueblo quería o no una reforma constitucional, y finalmente pues tuvieron que hacerla porque era tan abrumadora la votación de la gente, que quería que se consolidara un primer proceso de negociación que pues desmontara una de las tantas guerras que había habido, ¿no? Y entonces para nosotros como AESCO,
que en la medida en que cambió la configuración urbana de España por las migraciones, pues nos ocupamos durante toda esta etapa en la que España se convirtió en país de inmigración, de defender los derechos de estas personas, porque entendíamos y seguimos entendiendo que justamente esa desigualdad internacional es la que genera un éxodo donde los derechos humanos, el derecho a ser persona, el derecho a tener un trabajo, está muy limitado. O sea, que más allá de las fronteras no hay posibilidad de la exigencia de esos derechos, ¿no? Entonces, como entidad, como personas que representamos o simbolizamos un poco esa realidad del mundo de hoy, que es creciente, si pensamos que los partidos, los nuevos partidos, deben contemplar esa realidad en sus programas, porque nosotros, esa realidad de globalidad, porque nosotros exigimos derechos aquí y los tenemos que exigir en todas partes, pero también tenemos que mirar la realidad que hoy también tenemos en España, en donde por largo tiempo de crisis va a haber muchas personas que tengan que emigrar nacionalizadas o españolas por nacimiento, que están emigrando a otros países de Europa donde se supone que tenemos un espacio común para la movilidad, y sin embargo estamos viendo que estos otros estados están buscando cómo limitar el ejercicio de derechos y de disfrute de servicios sociales o de derechos sociales como la sanidad a personas que llegan del sur de Europa, y si no encuentran trabajo pues van a tener grandes problemas. Entonces esta, digamos, dimensión más global de un mundo tan desigual que se manifiesta en las migraciones, pues nos preocupa. Y nos preocupa porque en el caso de España ocupa cerca de un 17% de la población que tiene, y hablando de participación, pues tenemos estos diferentes niveles, ¿no? En donde tenemos la plena ciudadanía, pero luego una fragmentación muy grande en función de si eres nacional, de si estás nacionalizado, de si tienes tarjeta comunitaria. Y como para el próximo año nos aprestamos otra vez a un proceso electoral donde yo creo que la mayoría de la población lo que quiere es que los derechos vuelvan, que los recortes no sigan y que se restituyan derechos, pues realmente lo que queremos, la gran mayoría, es que el PP se vaya de Madrid y se vaya de todas partes. Y para eso pues también hay que saber qué hacer, porque lleva más de 20 años gobernando, y las nuevas formas de participación, las nuevas organizaciones, la confluencia de nuevas formas, de nuevas organizaciones políticas y nuevos movimientos, sería bueno saber qué piensan al respecto, ¿no? Todos desde la opción partidista pues quieren estar mejor posicionados, pero el mejor posicionados también ¿para qué? Porque la idea es atender a que los derechos sociales son casi que una condición para avanzar en la sociedad, y hoy por hoy los derechos sociales están tremendamente recortados. Y luego tenemos una fragmentación de ejercicio ciudadano aquí mismo respecto a las mismas elecciones municipales, donde dentro del millón de personas que existen, que hay en la comunidad, que no tienen todavía la nacionalidad española, pues no pueden votar sino bajo una serie de condiciones. Sin embargo, los escaños de la Asamblea sí se aumentan porque aumenta la población de Madrid, pero esa población no está representada ahí, ¿no? Esa fue una de las cosas que me parecía una tremenda contradicción, que pasaron de 109 escaños en Madrid, en la Asamblea, a 120, por el aumento de la población migrante, pero luego la población migrante no puede votar, y no es que el votar sea la participación más importante, pero es la legal, y la que por lo menos ahora debería ser igual para todo el que resida
aquí en este territorio, ¿no? Entonces, bueno, pues digamos que tenemos unos niveles, digamos, diferentes y limitados de participación, y democracia también es igualdad real, y cómo vamos a resolver ese problema sería pues también una pregunta muy concreta que seguramente mucha gente se va a hacer. Es verdad que eso también causa desapego, porque el proceso que se hizo hace 4 años fue demasiado complicado, demasiado engorroso, y al final de 90.000 personas que podían votar aquí en Madrid, solo terminaron inscribiéndose 900 personas, porque era un plazo como las primarias estas del PSOE de 10 días para inscribirse, pero había que sacar un certificado que te lo tenía que dar una comisaría que ya tiene tu documentación, y que, o sea, la comisaría tiene todos los datos de que si tú tienes 2 años, 3 años, de cuánto tienes de residencia, pero tú tenías que ir y pagar unas tasas para que ellos te dieran en la comisaría una certificación que dijera desde cuándo tú tenías tu residencia, y después con eso pedir una cita en el registro del ayuntamiento para poderte inscribir en el censo electoral. Entonces realmente no había voluntad política de que esto se hiciera. Y claro, la pregunta es decir, ¿qué democracia queremos? Pues para empezar, la que nos dé los derechos políticos a todos los que residimos en el territorio, sin que esto tenga que pasar por una relación de reciprocidad con un tercer país, porque la gente vive aquí, reside aquí, y aquí pues ha pagado impuestos, y aquí han nacido sus hijos, y aquí quieren quedarse, ¿no? Entonces, digamos que nosotros, de cara a ese proceso, como a esto, pues trabajaremos nuevamente para que ese censo crezca y la gente realmente pueda ejercer el derecho al voto, insisto, sin que sea el más importante, pero si ni siquiera eso se le garantiza, pues muy difícil podemos hablar de que extendemos las fronteras de la democracia y que queremos que ellos también participen y pues hacer ese nuevo pacto que es necesario hacer, desde luego, porque el de 1978 pues está ya muy limitado, ¿no? Pues gracias por la invitación y gracias a todos y a todas por venir. El título del encuentro de hoy es La democracia que queremos, ¿no? Y bueno, me parece absolutamente oportuno sentarnos a hablar y debatir sobre la democracia que queremos en estos términos, en estos tiempos, digo, de inestabilidad política, y en el que se empieza a hacer más necesario que nunca un proyecto político masivo y de definición y de concreción, como decía Yolanda, de un nuevo pacto social. Para pensar en la democracia que queremos, pero además no pensarla en términos puramente teóricos, no hacer un ejercicio de debate teórico o de construcción teórica, sino un proyecto real, realizable, a corto plazo además, urgente diría yo, y además partiendo del análisis de la situación en que nos encontramos. Porque haríamos muy mal en pensar un proyecto de democracia desde un marco de pensar que es que vivimos en una democracia incompleta porque ha habido una especie de torpeza técnica, de que los gestores de la actual democracia son un poco ineptos o son un poco torpes y no han sabido terminar de perfeccionar un sistema democrático. Ese no es el marco en absoluto. El marco en el que vivimos es un marco en el que un pequeño grupo de privilegiados, poderosísimo a nivel global, no quiere, no ha intentado construir, ha intentado por todos los medios socavar la posibilidad de todo sistema democrático. Entonces lo que se ha hecho es mantener unas formas democráticas en algunos niveles, pero salvaguardando su poder, que no pasa por las urnas, en todos los aspectos fundamentales, ¿no? Y esto se ha plasmado durante todo el periodo del turnismo partidista que hemos conocido en España después de la dictadura, en una realidad muy concreta. Por ejemplo, en los aspectos fundamentales, que son los aspectos económicos, cuesta muchísimo distinguir un programa del PSOE de un programa del PP. Muchísimo.
Hay diferencias en otros aspectos, sobre todo en relación de derechos sociales, etc. Pero en la cuestión económica, que es una de las cosas fundamentales en sociedad, de hecho, han saltado a la palestra en muchas ocasiones y son famosas las discusiones de acusarse mutuamente de robarse el programa. Ah, pero nosotros lo publicamos antes, ¿no? Pero si es que habéis cortado pegado el que era el nuestro, ¿no? Porque prácticamente no se distinguían. Porque ninguno de los dos se atrevía a decir sí se puede, a decir hay otras vías. Se puede romper con la ortodoxia liberal, se puede romper con la ortodoxia liberal que ha venido impuesta en la mayor parte del mundo, como por ejemplo han hecho algunos de los gobiernos en Latinoamérica, como citaba la compañera, ¿no? En esta semana, como sabéis, los líderes de Podemos han sido recibidos en Bolivia, en Ecuador, en Uruguay, y hemos tenido la oportunidad, muchos haciendo seguimiento de esta gira, de conocer datos que aquí son sistemáticamente negados, sistemáticamente ocultados, de cómo funcionan esos países, sobre los cuales se ha construido una especie de bloqueo mediático que los presenta como dictaduras horribles, cuando son países en los que, por supuesto perfectibles y por supuesto que ninguna fórmula es extrapolable y se puede cortapegar, pero en los que están creciendo económicamente después de haber hecho reestructuración de deuda, como por ejemplo en el caso de Ecuador, después de haber hecho una quita de deuda, una auditoría ciudadana de su deuda, que aquí a día de hoy se anuncia es que cualquier revisión e impago de deuda supondría la debacle económica. Bueno, mire usted, Ecuador ha hecho una auditoría pública de deuda, ha hecho una reestructuración y una quita de gran parte de la deuda y está creciendo a un ritmo que ya nos gustaría a la mayoría de los países europeos. Decía que para pensar en la democracia que queremos, entonces, primero habrá que pensar en qué consiste democracia, ¿no? Democracia es muchísimo más que votar. Por supuesto, y esto ha quedado evidente hoy desde el 15M, que había uno de los carteles que más, digamos, fue retuiteado y que dio la vuelta de los que había en la plaza, ¿no? de Sol, el 15 de mayo, que era aquello de tener sexo cada 4 años no es una vida sexual sana. Bueno, y pues efectivamente, ir a votar cada 4 años no es democracia ya hoy, ¿no? Es decir, no se puede plantear que limitarse a introducir un papelito en una urna por una lista cerrada, en la cual uno se ve obligado a votar por la solución menos mala, que es lo que ha sucedido siempre en este país. En este país, si os fijáis, no ganan los partidos pierden elecciones. Es decir, se vota a Aznar para dar un castigo a Felipe González por lo del GAL y por la corrupción, etcétera, etcétera. Se vota a Zapatero, no porque convenza y sea un líder adorado y que mucha gente lo siga y lo conozca y lo quiera, sino para castigar a Aznar por meternos en una guerra de manera antidemocrática. Y ahora se vuelve a votar a Rajoy, no porque sea un líder carismático y que Rajoy convenza mucho con su discurso, sino para castigar a Zapatero, entre otras cosas, por reformar la Constitución para priorizar el pago de la deuda y someter los derechos civiles y los derechos sociales de la población española a los dictados de la Troika y al sistema que cada vez más se conoce como deudocracia y que en Latinoamérica conocen muy bien, con unos resultados que a la vista están y que sobran los datos, ¿no? Entonces, democracia, para poder hablar de democracia y de la democracia que queremos, en primer lugar habrá que hablar de democracia económica. En un país donde ya casi 1/3 de los trabajadores, estoy hablando de España, viven bajo el umbral de la pobreza, a pesar de tener un salario. Se ha roto aquel cinturón protector que era que si tú tienes empleo escapas a la pobreza. Eso ya no es así. La gente tiene un salario, tiene un puesto y vive en la pobreza. Aún así, por supuesto, no hablemos ya del 57% de paro, de índice de paro juvenil, por encima de países como Senegal. No hablemos ya del 500.000 de jóvenes exiliado económico que para poder tener un empleo, no ya para lo que estudió, sino incluso bastante más precario para lo que estudió, para poder tener un empleo, punto, aunque sea de camarero en McDonald's, tienen que ir a Londres, a París o a Latinoamérica, donde ahora muchos países nos ofrecen las oportunidades que nosotros les hemos estado negando durante mucho tiempo, ¿no? ¿Cuántos jóvenes de mi generación no tienen la suerte que tengo yo de poder ejercer como profesor en España, de mi generación de doctorandos, digo, y están dando docencia o investigación en Latinoamérica? Democracia significa, por tanto, reparto de riqueza. No es posible hablar de una democracia, de un sistema democrático, allá donde hay unos niveles de desigualdad absolutamente alarmantes. El índice de Gini en España, que como sabéis es uno de los que mide la desigualdad, se ha disparado por completo, ¿no? Se está disparando y sigue creciendo a un ritmo desbocado. No es posible hablar de democracia, además, en un país en el que se vienen recortando derechos, y cada vez más derechos, y cada vez más derechos. El derecho a la vivienda, para que hablar de él, el derecho al empleo, por supuesto, que llevan siendo papel mojado ya muchos años.
pero además recientemente el derecho a la educación, el derecho a la sanidad están puestos en cuestión. Vivimos en un país, como decía Yolanda, en el que hay gran parte de la población que no tiene acceso a la sanidad básica, como viene denunciando el movimiento de Yo Sí, Sanidad Universal. Es decir, esto es una barrabasada desde cualquier punto de vista, pero incluso desde el punto de vista técnico. Hubo muchos médicos de derechas que hicieron pública su denuncia de que esto lo que generaba son bolsas de marginación y de miseria y caldos de cultivo de enfermedades y de problemas patológicos cuando tú excluyes a barrios enteros y a poblaciones enteras del sistema sanitario. Esto no se puede hacer en un país democrático. Entonces, hablar de construir democracia es más allá de hablar de por supuesto, aplicar las posibilidades que las nuevas tecnologías ofrecen, por ejemplo, para la participación democrática. Significa, en este país, hablar de una profunda reforma que nos libre un poco de esta oligarquía que ha venido sometiendo el país un poco a sus dictados y a sus necesidades y a las realidades del libre mercado que nos ha traído la situación actual. Significa revisar profundamente las instituciones que nos gobiernan y la conexión de estas instituciones, la revisión que no se hizo. Y ahí hay muchas explicaciones sobre el balance de fuerzas, el momento histórico, pero no se hizo en el contexto de la transición. Y está pendiente. Muchísimas instituciones han conocido una continuidad muy grande entre lo que fue la dictadura y lo que es la situación actual. Y esto es patente, quiere decir, hay archivos históricos, está sobradamente documentado por muchos historiadores y es una revisión que tenemos pendiente en muchos ámbitos. Hace falta, por lo tanto, tener una visión sistémica y una visión de la estructura de poder dominante a día de hoy en España y en gran parte de los países del sur de Europa, para poder hablar de un proyecto democrático que ponga en cuestión, sobre todo, esa estructura de poder. Y para eso hace falta, y yo creo que este ha sido uno de los grandes aciertos del proyecto Podemos, esto es un proyecto que trasciende lo que es el ámbito de la izquierda. Este no es un proyecto de una tradición política, este no es un proyecto de una identidad política, no es un proyecto que pidamos la gente de izquierdas. Este es un proyecto del pueblo contra la casta, es así de claro. Es decir, es un proyecto que no es especialmente ni de derechas ni de izquierdas. Luchar contra la corrupción y pedir que vivamos en un país que no esté, y la mejor foto fija de la corrupción se puede ver en el caso que la Fiscalía Anticorrupción ha puesto sobre la mesa ayer, ¿no? De las tarjetas de Caja Madrid. Los grandes sindicatos, los partidos de izquierdas, todo el mundo está implicado en este. Es una cosa absolutamente transversal y que, digamos, no ha dejado títere con cabeza. Entonces, no es una cosa especialmente de izquierdas y quizá hace falta construir no una unidad de las izquierdas, sino una unidad popular. Es decir, captar el sentir de un pueblo y las demandas de un pueblo entero para luchar contra ese problema, contra esa gangrena de la corrupción y contra cosas tan evidentes como decir que habrá que poner primero las necesidades de la población, primero el derecho a la educación, el derecho a la sanidad por encima de los dictados de la troika y de los gobiernos poderosos del mundo y buscar, por lo tanto, otras vías alternativas. No se puede salir de la crisis pisando el acelerador del neoliberalismo que nos ha traído hasta la crisis. Las mismas medidas que nos trajeron hasta aquí no van a servir para sacarnos de aquí. Perdón, he traído anotados algunos de los temas que quería tratar y no quiero dejarme ninguna. Una de las cuestiones que hemos puesto sobre la mesa desde Podemos y que a menudo recibimos como ataque mediático, etcétera, es que, bueno, todo este proceso, de acuerdo, suena muy bonito, pero esto ¿cómo se financia? ¿Cómo se financia el no recortar derechos cuando se nos está imponiendo para poder afrontar el pago de la deuda? ¿Cómo se financia toda esa operación de reestructuración? ¿Cómo se financia el garantizar, por ejemplo, una renta básica? La propuesta de la renta básica universal, que para muchísima gente se ha llevado las manos a la cabeza y que supone simplemente pagar una renta, garantizar una renta que supone el umbral de la pobreza a todos los ciudadanos del país. Pues por supuesto que hay maneras de financiar este tipo de medidas. A día de hoy se dan las condiciones para la democracia en una serie de aspectos. Fijaos, por ejemplo, los niveles de alfabetización con los que contamos hoy día en Europa no tienen nada que ver con los que contaban proyectos latinoamericanos democráticos cuando surgieron y cuando llegaron al poder, proyectos apoyados en las luchas sociales, como es el caso de Ecuador o de Bolivia, que lo primero que tuvieron que afrontar, o de Venezuela,
que lo primero que tuvieron que afrontar fue campañas masivas de alfabetización de millones de personas, ¿no? Que es una condición previa para la democracia y para la participación social. Bueno, estas condiciones ya contamos con ellas en Europa. Contamos con una instalación de nuevas tecnologías bastante buena. Contamos con una demanda social de democracia a día de hoy fortísima. Pero tenemos otros muchos retos, ¿no? Tenemos otros muchos retos, y uno de ellos es el de la financiación. Y a raíz de esto voy a dar simplemente algunos datos, tengo muchos más que si queréis en el debate lo podemos comentar, etc. Algunos datos que ilustran muy bien el nivel al que llega la estafa que estamos sufriendo, la llamada crisis, que en realidad tiene toda la forma de una estafa y que estamos sufriendo. En primer lugar, en España hay una cantidad enorme de recursos públicos sin utilizar, como por ejemplo todos los pisos vacíos en manos de bancos que han sido rescatados. Desde el momento en que todos los ciudadanos damos nuestro dinero para rescatar bancos, porque se dice que los bancos tienen un interés público, un interés social, y por lo tanto nos interesa a todos rescatarlos, bien, bueno, eso pudiera ser así, eso es discutible. Ahora bien, si eso es así, lo que está claro es que los recursos que esos bancos tienen, obviamente han de ser puestos para el uso también de la población, sobre todo en un contexto en el que hay un déficit y un problema de vivienda evidente, ¿no? Eso es un ejemplo de cuantísimos recursos públicos, digamos, no se están poniendo al servicio de un proyecto de este tipo. Simplemente si recaudásemos, si la tasa fiscal de recaudación fuese la media europea, aparecerían 92.000 millones de euros anuales más. 92.000 millones, simplemente con ponernos al nivel de recaudación fiscal de la Unión Europea, porque estamos muy por debajo de él, ¿no? Esta cantidad equivale, estos son datos de Eurostat, esta cantidad equivale al triple de lo que pagamos en subsidios de desempleo. Esta cantidad supondría que en el año 2013, en vez de tener déficit, habría habido un superávit de 28.000 millones. La Gesta, la Asociación de los Técnicos de Hacienda, como sabéis, ha denunciado, además de que se recauda bastante menos de la media en la Unión Europea, que existe un nivel de fraude fiscal absolutamente devastador para las arcas públicas. Se calcula en torno a un 23% del PIB de fraude fiscal. Obviamente, estamos hablando del cual, perdón, el 72% lo cometen las 3.000 mayores empresas y fortunas. Estamos hablando de otros 34.400 millones de euros más que aparecerían si se combatiese y se pusiesen servicios para combatir el fraude fiscal, que no se combate porque no se quiere. En España hay un técnico, un inspector de Hacienda por cada 2.000 habitantes, mientras que en Francia hay uno por cada 942, o en Alemania cada 740. Es decir, no se ponen los recursos para que aparezcan a su vez más recursos para poder financiar una calidad de vida y una mínimamente digna y una recuperación de la soberanía para la población española. No os voy a aburrir con más datos, ¿no? Hay muchísimos más. Es evidente que es posible, es evidente que se puede, es evidente que el fallo no ha estado en una especie de, como decía antes, de torpeza, de que tengamos unos políticos que no han sabido, que han sido torpes. Es evidente que hay una falta de voluntad y que a día de hoy, por ejemplo, solo hace falta, perdón, termino ya diciendo que... ¿Tengo tiempo? Todos 2 minutitos. Perfecto, muy bien. En este contexto, en el que surge el 15M, y fijaos, yo creo que desde el punto de vista político y sobre todo de los partidos, es importante analizar por qué surge el 15M y en qué contexto surge el 15M. Cuando la gente se ve obligada o se ve, considera necesario tomar las plazas de todos los barrios y pueblos de un país, es entre otras cosas como sucede en la primavera árabe, por ejemplo, sin ir más lejos, o como sucede en Estados Unidos con el movimiento de Occupy, porque no hay los canales democráticos para expresar toda esa ansia de democracia, porque no existen canales válidos, eficaces, para expresar esa necesidad. Y entonces hay que salir a la calle, acampar y resistir como se pueda, porque los canales habilitados, por lo que sea, no están sirviendo, no son eficaces, no están funcionando. Y de hecho, bueno, se podría hablar bastante más sobre esta cuestión, pero lo dejamos si queréis para el debate. Hay mucha gente que nos está echando en cara a Podemos, lo está echando en cara a Podemos estos días, pero bueno, ¿qué problema hay en decir que uno es de izquierdas? ¿Por qué no decir que soy de izquierdas? Lo que hace falta es un proyecto de izquierdas, la confluencia de las izquierdas y la necesidad de las izquierdas. Bueno, nosotros entendemos
que, por ejemplo, quien ha sabido leer bien el 15M, yo entiendo que habrá notado la heterogeneidad política, intergeneracional, identitaria que integraba el movimiento 15M y que supo muy bien considerarse desde el primer momento apartidista y que supo integrar a un montón de identidades que en este país, para bien o para mal, por suerte o por desgracia, van mucho más allá de lo que son los derechos de izquierdas. Y por supuesto que muchos de los que integramos tenemos años de experiencia en militancia de izquierdas y en participación en organizaciones de izquierdas, por supuesto que sí. Por supuesto que leemos autores de izquierdas y escribimos en periódicos de izquierdas, por supuesto que sí. Ahora bien, ¿cuál es nuestro interés? ¿Qué es lo que nos preocupa? ¿Nos preocupa reafirmar nuestra identidad de izquierdas? ¿Nos preocupa fortalecer nuestro proyecto de izquierdas? ¿O nos preocupa ganar una batalla en la cual necesitamos necesariamente, imprescindiblemente, hacer confluir voluntades, hacer confluir identidades que por lo que sea no se sienten representadas en esa etiqueta? Como decía muy bien el compañero de ECUO, las etiquetas en política son fundamentales. Las etiquetas sirven para hacer política. La creación, destrucción y el llenado de contenido de etiquetas son fundamentales. Yo creo que uno de los aciertos de Podemos ha sido redefinir el tablero político, redefinir el juego. Esto no es una cosa como si fuera un escenario simétrico de ping-pong de izquierda contra derecha, porque además en ese escenario tenemos todas las de perder, porque mediáticamente la izquierda es el PSOE. Ya está, hay una izquierda. Tú si quieres te puedes colocar a la izquierda del PSOE. O a la izquierda de la izquierda de la izquierda del PSOE. Y entonces ocupas tu trocito electoral, el chiquitín, lo rellenas, es el que se ha reservado para ti, y ahí ya no molestas demasiado. O puedes decir, no, es que esto no es una cuestión de oposición simétrica entre bloques simétricos, como si fueran igual de legítimos, y por lo tanto un debate entre opiniones todas legítimas. No, esto es un combate contra una oligarquía que ha sometido a todo un pueblo de derechas y de izquierdas, mayores y pequeños, hombres y mujeres, y por lo tanto no es una cuestión de debate de ideas simétrico entre bloques simétricos. Es otro escenario. Yo creo que la redefinición de ese escenario y la visibilización de ese escenario, que ha posibilitado el uso de términos como casta, ha sido muy útil y muy fructuosa políticamente. Pero además, yo entiendo que Podemos aporta algo más. Aporta un método, entre otras cosas, ¿no? Es decir, a día de hoy en política creo que el método es tan importante como el programa. El realizar primarias abiertas, el compañero de ECUO ha recordado, ¿no? Es decir, ya a día de hoy parece que todos los partidos se han sumado, han entendido la demanda democrática y se han sumado de una manera más caricaturesca o más honesta a la necesidad de que la gente elija a sus representantes desde el momento cero, ¿no? y que la democracia se traslade al interior de las formaciones políticas. Se distingue también de las formaciones partidistas tradicionales en una red de círculos, en basarse en una red de círculos por todo el Estado y sectores laborales, centros de trabajo, etcétera, que están debatiendo, que están proponiendo, empleando herramientas digitales, etcétera, etcétera, borradores, documentos políticos, documentos organizativos, documentos éticos, para, digamos, dotar de contenido la propuesta y terminar de construir lo que es el movimiento social de Podemos. Se parece en este sentido más, tiene más la estructura de un movimiento social que la de un partido. Y esta, y con esto doy paso al debate y si queréis seguimos tratándolo más adelante, es una de las claves de Podemos. Entendemos desde Podemos que es necesario, fundamental, romper la barrera tradicional entre militantes y ciudadanos. En que para tomar decisiones dentro de un proyecto de cambio y para sentirse partícipe, no hace falta tener un carné, no hace falta estar todos los días yendo a asambleas, formando parte de comisiones, los miércoles tengo extensión, los jueves comunicación. Somos muy pocos los que podemos hacer esto. Si hace falta hacer eso para sentirse parte de un cambio, somos muy pocos los que podremos sentirnos parte del cambio y los que podemos tomar decisiones. Por lo tanto, romper esa barrera y que no se distinga tanto entre militante y ciudadano y que todo el mundo pueda sentirse partícipe y decidir, a mí me parece que es una de las claves que explica el éxito arrollador que está teniendo Podemos, las expectativas que está generando Podemos y que esperemos, en fin, que con la suma, por supuesto, de las demás fuerzas, que son fundamentales, cada cual en su terreno y cada cual con su estrategia, capitalizando todas sus fuerzas y poniéndolas al servicio de un proyecto común, que es transformar este país en un sentido progresista, en un sentido de soberanía y de democracia profunda. Esperemos que en el corto plazo, porque a día de hoy ya es de una urgencia absolutamente impostergable.